Mejor Hablar en M24. Seguimos adelante haciendo Mejor Hablar en la mañana de M24. Nos metemos en clima de entrevista, pasa el momento de la música y entramos a abordar distintos temas. Les cuento que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado analiza los proyectos presentados por Cabildo Abierto y el Partido Nacional sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza. El Frente Amplio no los acompañará, por lo que el voto del Partido Colorado será decisivo. En tanto, un proyecto recién presentado por las senadoras Carmen Aciaín del Partido Nacional y Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, que permite enterrar o cremar, entre comillas, a los hijos nacidos sin vida, textuales palabras que estuviesen en cualquier etapa de gestación, ya está generando debate a nivel parlamentario. Son de recibo las críticas del Frente Amplio. Acompañará el Partido Colorado las propuestas sobre tenencia compartida. ¿Cómo concibe el manejo de la pandemia este partido? Para saberlo, mejor hablar con la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Buenos días, Sanguinetti. Gracias por atendernos. Buenos días para todos. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Sanguinetti, recién comentábamos sobre estos dos proyectos de ley que están a estudios de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, proyectos presentados por el Partido Nacional y Cabildo Abierto sobre tenencia compartida y corresponsabilidad de la crianza, respectivamente. Proyectos que tienen diferencias, pero a grandes rasgos buscan promover la tenencia en común de los hijos de forma preceptiva ante la separación de los padres y ante la judicialización del caso. El Frente Amplio, como decíamos recién, ya anunció que no dará su voto, por lo que el voto colorado es definitivo para la aprobación de estos proyectos. ¿Usted tiene algunos reparos con respecto a estas normas? ¿Cuáles son? ¿Qué aspectos le generan preocupación? Bueno, a ver, lo primero que es bien importante tener en consideración es que en proyectos de este tipo lo que debe primar es la búsqueda del interés superior del niño, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que poner el interés superior del niño por encima de los adultos y eso es como el principio general y digamos como la base de donde surgen los reparos, ¿verdad? Acá es importante poner un poco en contexto cuál es la realidad de nuestro país también, como para entender. A nosotros uno de los problemas de las situaciones planteadas que nos genera preocupación tiene que ver con el tema de las denuncias de violencia y qué pasa después de eso, ¿verdad? Y el porqué de eso tiene que ver con que, bueno, en nuestro país el 80% de la violencia es violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parece que frente a una denuncia de violencia siempre hay que proteger al niño. También nos genera un reparo, y estas son cosas que hemos conversado con la senadora Bianchi Aciaín, y digo para poner en informe a la audiencia que la razón por la cual el Partido Colorado no ha presentado una postura o una declaración es porque ya muchos de los reparos que teníamos han sido comentados y se está trabajando en una nueva versión, digamos, de estos proyectos que nosotros no conocemos todavía, con lo cual no tenemos una postura definida, pero simplemente decir que estos mismos reparos han sido conversados y han sido planteados también por distintas organizaciones de la sociedad civil que han visitado a la comisión, ¿verdad? En relación al proyecto de Bianchi y Aciaín, otro de los reparos que tenemos es que en la exposición de motivos se hace hincapié en el tema de la penalización a la maternidad, ¿verdad? Como que es un tema que trajo la vicepresidenta Beatriz Argimón al Senado el año pasado, a propósito de un informe que se realizó sobre este tema, un tema bastante invisibilizado en Uruguay que tiene que ver con cómo afectan el número de hijos y la maternidad a las mujeres en nuestro país. Es un tema sobre el cual en lo personal entiendo que hay que trabajar y hay mucho por hacer. Pero a mí, a nivel conceptual, lo que me hace ruido es que en un proyecto que lo que se tiene que estar buscando, como les decía al principio, es el interés superior del niño, se traiga este tema de la penalización por la maternidad en la exposición de motivos, porque me parece que son temas que
son independientes, ¿verdad? Me parece que son temas que son independientes. Después lo otro que es importante entender desde nuestra perspectiva es que el hecho de que se reparta el tiempo, digamos, que se corten las horas y se haga una tenencia compartida, digamos, siempre tácitamente o como se quiera decir, no nos parece necesariamente que sea la mejor idea, porque acá hay que pensar, digamos, en teoría y después en la práctica, ¿verdad? El hecho de promover la corresponsabilidad en los cuidados, yo soy una absoluta abanderada y creo que en nuestro país también tenemos un camino enorme para avanzar en relación a la corresponsabilidad en los cuidados, ¿verdad? Todavía siguen habiendo familias en donde, bueno, esto recae, las investigaciones respaldan el hecho de que todavía en muchas familias uruguayas la gran mayoría de las responsabilidades vinculadas al cuidado recaen en la mujer, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que el hecho de repartir el tiempo desde nuestra perspectiva, en el tiempo en que está un niño con su madre y con su padre, sea la mejor solución. ¿Por qué? Y bueno, porque en la práctica pueden surgir muchas inconvenientes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la geográfica, ¿verdad? Si un padre vive en una punta de la ciudad y el otro padre vive en la otra, bueno, ¿cómo hacemos con la escuela, ese niño, con el centro educativo, con si tuviera o no tuviera otras actividades, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros entendemos es que hay que mirar, poner el foco en el niño y es desde ahí, desde lo que sea mejor para el niño, que hay que diseñar una solución, una alternativa, ¿verdad? Entonces, Sanguinetti, bueno, antes de ir, digamos, profundizando en todos los aspectos que mencionó, formalmente se está redactando, se está trabajando en un nuevo proyecto de ley que aúne lo sustancial de cada proyecto presentado separadamente, digamos, o se está trabajando en modificar los dos proyectos de ley paralelamente. Bueno, a ver, la verdad es que no soy yo la persona para responder esa pregunta porque no sé exactamente cómo se está trabajando, pero sí sé que, digamos, que están trabajando en una alternativa y por eso, como le decía al principio, es que el Partido Colorado no se ha expresado en relación a algo que va a ser cambiado, ¿me explico? El tema, hay varios temas que bueno, que por ejemplo el tema de que la mera denuncia presentada, como les decía, contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio hasta tanto no exista una sentencia firme, ¿no? Claro, ese tema, eso es uno de los aspectos que genera mayor preocupación por parte, como decía, no solamente de algunos legisladores y legisladoras, sino también por parte de especialistas y organizaciones sociales. Usted decía que en ese caso no se tendría en cuenta el interior superior del niño, ¿no? Si hay denuncias y no se lo separa de ese progenitor o progenitora denunciado, ahí se estarían vulnerando los derechos del niño. Claro, nosotros entendemos que es un tema muy delicado, ¿verdad? Muy delicado. Acá cuando dice que hasta tanto no existe una sentencia firme de condena, pueden pasar años hasta que exista una sentencia firme de condena, ¿verdad? Y potencialmente ese niño podría estar con el agresor. Una de las cosas que yo creo que es importante señalar es que indudablemente los legisladores lo que intentaron hacer es, bueno, acá hay desafíos, hay cuestiones que no están funcionando hoy también. Y bueno, intentaron, como hacemos siempre los legisladores, intentar aportar una búsqueda de soluciones, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no entendemos que esta sea necesariamente la solución más acertada y creo que acá es importante entender cómo se trabaja en los hechos, ¿no? En los hechos hay equipos técnicos que trabajan de forma interdisciplinaria, que claramente tienen una nómina muy grande de personas sobre las cuales estudian y trabajan. Y bueno, esto indudablemente hace que los tiempos a veces no sean los tiempos que uno quisiera ver en estas temáticas tan delicadas cuando hay niños involucrados, ¿verdad? Eso por un lado. Después, por otro lado, también es importante que el artículo de la ley de violencia de género, la que dice que se hagan extensivos a los niños, ¿verdad?, que en definitiva tiene que ver con este tema de la denuncia, eso no se aplica directamente. O sea, el juez no lo aplica directamente por lo que dicen aquellas personas que trabajan todo el día con esta temática, ¿no? El Centro de Estudios de Derecho hace un par de semanas hizo una ponencia muy extensa de varias horas sobre esta temática y ahí la doctora Luz Calvo, por ejemplo, decía, bueno, el juez lo que hace en general es averigua, cuestiona, pregunta,
no es que esto se hace extensivo automáticamente, ¿no? Entonces, sí, a nosotros eso nos preocupa porque justamente nos parece un tema de una sensibilidad enorme y bueno, y nos parece que no es esa la solución más acertada a esta temática. Bien, en este sentido, como le decía, organizaciones, instituciones, hay varias, ¿no? La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Comité de los Derechos del Niño, afirman que no fueron tomadas en cuenta para generar estos proyectos de ley y que podrían llegar a violar convenios internacionales por justamente no primar el interés superior del niño o la niña. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación, con esta consideración? En relación al proceso, yo sinceramente no sé cómo, desconozco, digamos, no sé cómo se trabajó. Yo creo en términos generales que siempre es una buena idea escuchar a las personas que están en el día a día con estas realidades, pero sí sé que se han recibido una cantidad enorme de delegaciones a la Comisión de Constitución y Legislación, que aprovecho a que yo no la integro. Mi compañero, el senador Pablo Lances, que integra esa comisión. Lo que pasa es que nosotros a veces como legisladores lo que sucede es que, bueno, yo en lo personal las comisiones que integro son comisiones que me interesan muchísimo y son proyectos que sigo, pero a veces sucede que cae en una comisión que uno no integra un proyecto de una temática que a uno le atañe y le preocupa y le ocupa, ¿verdad? Yo estoy hace mucho tiempo muy vinculada a los temas de infancia y de adolescencias y de educación, y todos estos son temas que yo sigo y que me preocupan, y es por eso que tomé como un involucramiento mayor al que uno puede tomar con otros proyectos que a veces se tratan por fuera de las comisiones que uno integra. Yo creo que capaz que poner el énfasis en que se han escuchado muchas voces en relación a este tema y que los legisladores entienden que hay que así el Partido Colorado no va a acompañar en esta instancia y bueno, habrá que ver qué es lo que se presenta y qué es lo que, digamos, la nueva versión, cómo se está trabajando. Yo realmente no, como le decía, no soy la persona para responder esa pregunta. Bien, o sea, así como están estos proyectos de ley, no van a ser acompañados por el Partido Colorado, sí se va a atender a el nuevo borrador o los nuevos borradores. Eso es lo que me queda claro. Que todos los partidos harán lo mismo, en el sentido de que me imagino que no se tomará una postura a priori antes de ver qué es lo que viene redactado, ¿verdad? Entonces creo que esa es la mejor manera de trabajar siempre frente a cualquier tema, ver qué es lo que se plantea y bueno, y en función de lo que se plantea ahí estudiarlo, por supuesto. Nosotros dentro del Partido Colorado tenemos un grupo de mujeres abogadas que hace mucho tiempo trabajan en estos temas, nos hemos reunido con ellas y bueno, y fueron también parte de quienes nos ayudaron a entender cómo es que, digamos, la realidad de estos temas en el día a día, porque uno como legislador, digamos, recibe un abanico enorme de temas sobre los cuales tiene que tomar postura, o sea, definir si uno está de acuerdo o en desacuerdo o cuáles son los temas y no necesariamente conoce la realidad específica de los temas. Entonces, bueno, obviamente uno lo que hace es salir a terreno, además de leer, por supuesto, las versiones taquigráficas de lo que dicen los distintos organismos, estar abierto a recibir delegaciones y hablar con los idóneos que están hace mucho tiempo trabajando en estos temas. Y como les decía, dentro del Partido Colorado hay un grupo de mujeres que se dio justo que son mujeres, pero bueno, hay un grupo de abogados que están con estas temáticas hace mucho tiempo. Bien, parece ser que hay inquietudes por estos legisladores que presentaron los proyectos de falsas denuncias, entre comillas, o situaciones en los que quedan en el medio los niños y adolescentes por conflictos de adultos. ¿Hay números para que sirvan de sustento? O sea, ¿hay números de falsas denuncias luego de digamos, de la justicia, pero también de los psicólogos, de los especialistas que trabajan con esas familias? ¿Cuántas de esas denuncias no llegan a tener cabida luego, digamos?
Bueno, esto es una preocupación. Entiendo que, digamos, que indudablemente casos habrá, ¿no? Pero uno tiene que ser cuidadoso, creo yo, de no legislar por la excepción, ¿verdad? Acá hay todo un sistema que trabaja de manera muy seria, muy profesional, de manera interdisciplinaria. Yo creo que es difícil, y de vuelta apelando a lo que nos dicen las personas que están día a día con estas temáticas, es difícil que se burle a todo un sistema, ¿verdad? O sea, que existan falsas denuncias, pues seguramente sea una realidad, pero me inclino a creer que eso no es, digamos, algo de todos los días, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tú tocaste un punto esencial recién. Nosotros en Uruguay tenemos el desafío de que muchas veces no tenemos los diagnósticos, digamos, bien claros. El tema de las falsas denuncias es un punto sobre el cual no he encontrado ninguna evidencia. Sería realmente muy beneficioso a la hora de intentar mejorar, digamos, un sistema en donde yo creo que hoy coincidimos en que hay espacios para mejora desde el punto de vista de la implementación. Pero bueno, no tenemos esa evidencia que muestre, por ejemplo, esto que tú estás preguntando, que sería un insumo muy valioso. Y yo me animo a decir que seguramente deben haber estudiantes de Derecho o estudiantes de maestrías, de posgrados o incluso organismos internacionales o locales que les interese hacer un doble clic sobre este tema. Y la verdad que para quienes somos legisladores sería bien útil tener esta información de este y de tantos otros temas, ¿verdad? Porque nosotros lo que intentamos hacer desde nuestro lugar siempre es aportar a un problema, a un desafío que existe en nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, y la realidad es que lo que tenemos a nuestro alcance como legisladores es el realizar proyectos de ley. Y para realizar proyectos de ley, a veces, digamos, lo que necesitamos es como la evidencia de lo que está pasando en temas donde hay una casuística bien alta, ¿verdad? Porque hay otros temas en donde uno habla con uno, con otro, y alcanza como muestra representativa en aquellos casos en donde son muy poquitos, ¿verdad? Pero en esto, que es algo que afecta a un número considerable de niños y adolescentes, sería bien deseable tener esa información. Bien, usted recién dijo que, bueno, no está de acuerdo con la esencia de estos proyectos, pero hay un cierto margen para poder mejorar en justamente garantizar estos derechos a los niños y adolescentes. ¿Hay alguna pista, hay algún camino que proponga para acelerar procesos, para mejorar procesos? Claro, a priori los aspectos de donde hay espacio de mejora, desde lo que estamos estudiando en estas últimas semanas, no me queda tan claro de que se resuelva por la vía legislativa, ¿no? Entonces, la verdad es que no estoy en condiciones hoy de decir, bueno, esta sería la solución. Es un tema que estamos abiertos a estudiar, ¿verdad? Pero bueno, son temas complejos. Por ejemplo, otro de los aspectos es que exige que al juez, uno de los proyectos exige al juez el dictado de sentencia en un plazo máximo de 90 días, por ejemplo, ¿no? Y esto, desde el punto de vista de la intención, es atendible, ¿verdad? Queremos que esto no se eternice, que no demore muchísimo, pero bueno, ¿cómo es el proceso, verdad? ¿Realmente dan los tiempos cuando uno hace como un doble clic para entender, bueno, estos 90 días es un proceso razonable o no? Y bueno, la realidad es que, como les decía, a veces no es tan sencillo. Por supuesto que la celeridad es un punto, sobre todo porque hay un tema que tiene que ver con la percepción del tiempo en los niños, ¿verdad? La temporalidad es absolutamente subjetiva y no es lo mismo la percepción del tiempo en un adulto que en un niño, pero acá, digamos, en lo personal priorizo el que las cosas se hagan en el sentido correcto más que en los tiempos. Obviamente lo ideal sería en el sentido correcto y con los tiempos adecuados, ¿no? Pero bueno, si tuviera que elegir una cosa frente a la otra, y creo que prefiero elegir que el sentido sea el adecuado frente a que los tiempos sean los correctos. Bien.
Entrando ya a otros temas que también tienen que ver con proyectos de ley, la semana pasada ingresó a la Comisión de Población del Senado el proyecto que usted presentó junto a la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, que reconoce el derecho de los progenitores a enterrar o cremar a los hijos nacidos sin vida, dice textualmente el borrador, abro comillas, dice a toda vida humana en cualquier etapa de gestación. ¿Qué se buscó con este proyecto? O sea, ¿recoge alguna demanda planteada de la sociedad civil? Sí, a ver, esto es una temática en la cual se está evolucionando como humanidad al simultáneo, ¿no? Yo en este proceso, una de las instancias más ricas de aprendizaje a las que asistí fue la presentación de tesis doctoral de una persona que se llama Paul Cassin, que está en España, que justamente él se dedicó a investigar mucho tiempo lo que sucede con el duelo cuando se da una situación como esta. Y le diré que una de las frases que más me impactaron en esa ponencia de esta tesis doctoral fue que la evidencia de que no hay forma de correlacionar como cuán avanzado está un embarazo con la intensidad del dolor o la intensidad de ese duelo. Por ejemplo, puede haber una pareja que está hace 7 años intentando tener un hijo, finalmente logran quedar embarazados y tienen, un aborto precoz o un aborto tardío. O sea, no importa cuándo ese aborto, esa pérdida para esta pareja que está hace 7 años intentando quedar embarazada puede llegar a ser mucho más dolorosa que capaz que otra situación así, ¿verdad? Entonces, no hay relación entre la intensidad del dolor y como cuán avanzado está el embarazo. Entonces, a nosotros nos parecía que era bien importante, y sí hemos escuchado distintas voces en ese sentido, el hecho de poder inhumar o cremar sin importar el peso o la edad gestacional. Por supuesto que esto es algo absolutamente voluntario, ¿verdad? Es para aquellos padres que deciden querer hacerlo, ¿no? El otro punto que nos parece importante es que puedan inscribirlo, ¿verdad? Una inscripción voluntaria en el registro de Estado Civil con la asignación de un nombre y el apellido. ¿Qué es lo que sucede hoy? Uno transita un embarazo, ¿no? Por ejemplo, todo el embarazo diciéndole al bebé Juancito, 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 ¿verdad? Y en la semana 37 ese bebé nace sin vida, y uno cuando lo va a anotar le dicen óbito fetal masculino, ¿verdad? O sin nombre femenino, masculino, ¿verdad? O sea, todas estas cuestiones hacen que para esa madre y ese padre, en una situación de dolor y de duelo, les resulte más difícil procesar el duelo, ¿verdad? Y entonces hay, como les decía yo al principio, como humanidad estamos avanzando en este tema hace algunas décadas, o incluso puede haber quien hoy, porque cuando uno cambia de paradigmas en la sociedad, en el abordaje de las distintas temáticas, en general, no es que de repente paradigma nuevo y estamos todos parados en el mismo lugar. Estas cuestiones, avanzan a los saltos, se avanza, se retrocede, y a veces conviven paradigmas diferentes en nuestra propia cabeza, ¿verdad? Hasta hace no muy poco, y capaz que incluso sucede hoy, habrá algún médico que dice, no, que no lo vea, vamos a hacer como que no pasó nada, como que esto de barrer abajo de la alfombra, ¿verdad? Como que no lo mencionemos, no lo mostremos, hagamos como que no pasó nada, así esta madre supera el dolor más rápidamente. Y bueno, un poco lo que muestran los académicos, las personas que estudian hoy en día estas temáticas, en general dicen que es todo lo contrario, ¿verdad? Hay un proceso que la madre y el padre tienen que pasar, porque también incluso a veces un duelo trunco compromete la fertilidad futura, ¿verdad?, de esta propia pareja. Bien. Sanguinetti, hay cuestionamientos por parte del Frente Amplio en relación a cómo esto puede llegar a incidir en el debate sobre la ley vigente, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, la diputada Frente Amplista Margarita Alivich sostuvo a La Diaria que el objetivo del proyecto de ley es empezar a tocar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque, dice textualmente la legisladora, hablar de seres humanos
porque, me corrijo, habla de seres humanos cuando en realidad ni el feto está formado. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo le contestaría, la verdad que no vi ese artículo de La Diaria ni vi su posición, pero esto no tiene absolutamente nada, digamos, no tiene ninguna intención de tocar la ley de IVE. Es un proyecto que atañe a otra situación. Estamos hablando de padres que de manera voluntaria eligen este camino, y la verdad es que no me parece muy acertado que se esboce así, digamos, que se atribuya una intención sin consultar a las legisladoras. En mi caso, yo me hubiese encantado compartir con la legisladora que me preguntara, y yo le hubiera aclarado muy muy claramente que esto no está vinculado a la ley de IVE, son temas diferentes, y no tiene una intención de tocar ninguna otra ley de mi parte en absoluto. Bien, y más allá de la intención, de la intencionalidad con que usted junto a la otra senadora del Partido Nacional presentaron este proyecto de ley, a empezar a hablar digamos de peso, de tantas semanas, no incidiría en pero es que esto es algo que digamos, ya está en la legislación nuestra, en actores, en la discusión, para que se pueda llegar a impulsar un paso hacia atrás en esta otra ley. A ver, el peso y la edad gestacional es algo que hoy existe. Hoy, para poder, digamos, por eso es que justamente sin importar el peso y la edad gestacional, es porque hoy está un criterio absolutamente aleatorio de 20 semanas o 500 gramos. O sea, eso no lo impusimos nosotros, eso ya está hoy. Entonces, que el punto es que tiene el feto pesa 490 gramos y entonces es una cosa y pesa 510 y es otra. Nosotros lo que entendemos es que este criterio aleatorio es, digamos, responde a algo que quedó, digamos, que arrastró nuestro derecho, como tantas otras cosas que arrastran nuestra legislación. Que bueno, que como les decía al principio, se está avanzando en esta temática, y los países, por ejemplo, hay muchísimos países que están yendo en esta línea y que tienen legislación de interrupción voluntaria del embarazo. No, realmente no veo que sean, digamos, que el hecho de mencionar peso o edad gestacional, justamente eso hoy ya existe, y bueno, la idea es sortearlo, así es como lo vemos, claro. Por lo menos como lo veo yo. Claro. Senadora, le proponemos hacer una breve pausa para abordar cuestiones que tienen que ver con este proyecto de ley y también otras que anunciamos anteriormente. ¿Nos aguarda y retoma la entrevista a Martín Rodríguez? Bueno, cómo no, mucho gusto. Seguimos adelante en la mañana de M24 haciendo Mejor Hablar. Estamos en diálogo con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, que hoy en un horario distinto al habitual está protagonizando la entrevista central del programa, recién con Mariana Abreu. La senadora se estaba refiriendo al proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Población del Senado, con su autoría en conjunto con la de la senadora nacionalista Carmen Aciaín, que reconoce el derecho de las y los progenitores a realizar el sepelio o la cremación de hijos nacidos sin vida, textuales palabras, a toda vida humana en cualquier etapa de gestación, siempre tomando como referencia lo que está escrito en el texto. Senadora Sanguinetti, buen día, me toca saludarla a mí ahora. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Estábamos en el capítulo de contrastar lo elaborado por usted y Aciaín con algunas miradas que fundamentalmente parten del Frente Amplio, y mencionaba recién Mariana Abreu la opinión de la diputada suplente Lipschitz del Frente Amplio, que hizo una serie de objeciones, y una de las cosas que mencionó en la misma publicación en La Diaria el pasado sábado es que de alguna manera este tema se trabajó con un grupo de padres y madres que se acercaron en su momento al Parlamento, entiende la diputada
Facultad Lipschitz, con un enfoque, con planteos atendibles, razonables, pero señala que ese planteo original refería a bebés con todos los órganos formados, algo que estaría basado en la Organización Mundial de la Salud, lo que se establece a partir de la semana 20. ¿Usted asume que el proyecto en el que están trabajando con Carmen Aciaín es, digamos, más amplio y va más allá de esta opinión de la OMS, de este conjunto de padres y madres? Y en caso de que sí, ¿por qué motivo? Bueno, es un poco lo que yo decía hace un rato en la entrevista. Arranqué diciendo, este es un tema sobre el cual se está avanzando en el mundo entero, y los académicos que están estudiando este tema justamente lo que están comprobando y viendo es que no hay una vinculación directa entre la intensidad del dolor de una pérdida digamos, de los padres que están esperando un hijo. No hay una correlación entre como cuán avanzado está ese embarazo y la intensidad del dolor, ¿verdad? Por las distintas situaciones y circunstancias. Entonces, los distintos países están avanzando. Recién es un tema, si se quiere, como de relativo vanguardia, en el sentido de poder darle a los padres que así lo deseen. Yo acá me parece que lo que quisiera hacer mucho hincapié en que esto es absolutamente voluntario. Tanto la posibilidad de inhumar o cremar como la posibilidad de obtener el certificado de defunción. Estas son cuestiones que se pondrían a disposición de aquellas familias, de aquellos padres que así lo quisieran hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, por lo que les decía, porque realmente entendemos que es un derecho, que los padres, los progenitores, tienen que tener el derecho a inhumar o cremar a sus hijos nuestros días si así lo desean, ¿verdad? Ahora, senadora, por supuesto que no. Introduciendo, digamos, en la discusión el plano subjetivo, nos queda claro que usted de ninguna manera quiere cuestionar, por lo que ha dicho en este programa, la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero en un país en el que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 12 o eventualmente hasta la 14 en casos de violación, el hecho de que pueda realizarse la inscripción de un feto en las condiciones que usted plantea, los efectos de dar cuenta de una defunción, de obtener una partida de defunción, ¿usted no entiende que puede terminar siendo usado por quienes sí cuestionan la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en la cuestión subjetiva, en el debate, puede ser empleado en esa discusión, por más que ese no sea su objetivo o su intención? Yo lo que creo acá es que tenemos que pensar en los derechos de todos, ¿verdad? No puede estar el derecho de algunos por encima de los derechos de otros. Entonces, yo realmente entiendo que este es un derecho de los progenitores que me interesa impulsar y reconocer y respetar. La ley IVE es una ley que fue discutida en su momento, fue aprobada, y la idea de este proyecto no es reabrir ese debate, sino reconocer el derecho de los progenitores. Como le decía, no, realmente me parece que es peligroso que en definitiva, por el hecho de que hayan cuestiones que aún digamos que puedan generar ruido de algunos legisladores, entonces digamos, bueno, entonces no le vamos a reconocer el derecho porque toca otro tema que ya fue saldado. A ver, el tema fue saldado, pero eso no hace que en definitiva tengamos que no reconocer el derecho de estos progenitores. Esa es mi manera de verlo, por supuesto, como todo en esta vida es opinable y es argumentable, pero yo realmente quisiera creer que en un país como el nuestro no caemos en posturas de ese tipo. Senadora, antes del final de la entrevista, no queremos dejar de hablar del manejo de la pandemia. Usted estuvo presente la reunión de la que participó el presidente Luis Lacalle Pou con quienes integran o integraron, habrá que ver qué pasa con ese ámbito a futuro, pero vamos por partes. Hablo de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Pandemia, porque de hecho usted justamente estaba integrando la comisión. Se habló mucho de lo que planteó allí el Frente Amplio, se habló mucho de lo que planteó inclusive Cabildo Abierto. Yo tengo la impresión de que se habló menos de lo que planteó el Partido Colorado. ¿Con qué postura fue el Partido Colorado a esa reunión y fundamentalmente y concretamente qué planteó?
Bueno, a ver, para empezar, nosotros en su momento, en el mes de febrero, como partido, le elevamos al Poder Ejecutivo distintas medidas que tenían que ver con alivianar la presión de las empresas y una distintas batería de medidas, muchas de las cuales habían sido contempladas, ¿verdad? Entonces eso como para poner sobre la mesa. Nosotros de las medidas que se habían planteado a esta comisión quedaban 4 y se le agregó una quinta. La primera tiene que ver con esto de aumentar o adelantar la inversión pública en infraestructura y vivienda. Nosotros habíamos propuesto la creación de un bono destinado a la inversión en infraestructura y vivienda que se ubicara entre el 1 y el 2% del PBI. Esto fue algo que nosotros tuvimos una reunión el miércoles, creo que fue, y el día anterior, el martes, el presidente había estado en una entrevista con la periodista Blanca Rodríguez, en donde ya había adelantado que estaban trabajando en esta línea, ¿verdad? Entonces yo se lo pregunté específicamente al presidente para ver si había algún avance sobre este tema, y la realidad es que nos dijo que bueno, que estaban justamente trabajando en esto. Después, otra de las propuestas que nosotros habíamos hecho como Partido Colorado tenía que ver con campañas de comunicación y de vacunación específicas en los pueblos alejados, digamos, en esos pueblos más remotos y demás. Nosotros veíamos que evaluamos que la campaña de vacunación ha sido muy buena, que fue muy eficiente y que de hecho los indicadores lo muestran, ¿verdad? Uruguay está teniendo un ritmo de vacunación muy bueno si nos comparamos a nivel internacional, pero notábamos que en aquellos lugares más alejados, en donde capaz la gente no es tan asidua con la tecnología, con la posibilidad de agendarse por el celular y demás, había ahí espacio de mejora. Entonces habíamos propuesto justamente una campaña en ese sentido, y ya al momento de la comisión se había empezado a realizar este pueblo a pueblo, que salvo algunos lugares puntuales vimos que está dando muy buen resultado. Nosotros también habíamos propuesto, bueno, el tema de una ley que blanquee los problemas registrales de los inmuebles del Estado en desuso para proceder a su venta, que es algo en lo que se está trabajando en este momento. Y también habíamos propuesto una campaña de comunicación masiva sobre las medidas no farmacológicas y dando un mensaje de unidad desde el Parlamento. Esto es algo que personalmente a mí me preocupa muchísimo y que impulsé a nivel personal. Nosotros hace ya varios meses, les diré, que sabemos que aquellos países en donde la pandemia se politiza, los resultados son peores. Esto nos dijo el GACH cuando vino. Hay una investigación que releva 153 regiones de Europa que lo demuestra, y nos parecía que era bien importante en un momento en donde capaz que el sistema político, digamos, tiene un espacio de mejora desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, para dar un mensaje de unidad de lo que tiene que ver con el distanciamiento, con cuidarse, con, digamos, todas las medidas, seguir haciendo hincapié en esas medidas. Nos parecía bien importante hacer una campaña buena, y así fue que llamamos a la Agencia Uruguaya de Agencias de Publicidad, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, UDAP, que se mostraron muy abiertos y enseguida se pusieron a trabajar, vinieron a la Comisión de Seguimiento COVID, plantearon distintas alternativas, muchas a mi juicio excelentes, pero bueno, desde el inicio el Frente Amplio ha dicho que ellos no quisieran acompañar hasta tanto, bueno, no hubiera un cambio, en fin, lo condicionaron, y esto que a nivel personal a mí me hubiese gustado verlo hace semanas ya. Senadora, corriendo, sí. Ya que nos acercamos a las discrepancias del gobierno con el Frente Amplio, que de alguna manera explican esa postura del Frente Amplio con respecto a una campaña más o menos en el sentido que usted marcaba, me interesa introducir ya en el tramo final de la entrevista, nos queda muy poquito tiempo, una discusión que se planteó a partir de las propuestas que hizo el Frente Amplio el otro día en la Torre Ejecutiva, porque bueno, desde el gobierno se asoció estos planteos con la cuarentena obligatoria, reavivándose el debate acerca de cuáles podrían ser las alternativas a las políticas que viene desarrollando el gobierno. A propósito de este punto, la invitamos a escuchar una locución de Rafael Radio, el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, que se dio el viernes pasado en una actividad de la Universidad de la República. Es un tramo bien breve de 10-15 segundos y volvemos a hablar con usted. No hay una categoría que indique que la única forma de reducir la movilidad es con la cuarentena obligatoria. Ese es un relato que es incorrecto.
pero además se demuestra que es incorrecto. Por eso hoy hablábamos de la posverdad y el apriorismo. Entre movilidad 0 y movilidad 100 hay todo un gradiente y hay todo un conjunto de posibilidades, y bueno, de eso se trata, lograr esos equilibrios dentro de lo que son las actividades esenciales, dentro de lo que es el marco de los derechos humanos y las libertades públicas. Ese es el arte de gobernar. ¿Qué le parece esta cuestión de la dicotomía entre libertad responsable y cuarentena obligatoria? ¿Qué le parece la posición que introduce Radi en este debate? Uno podría entender que Radi de alguna manera entiende que se plantea un contraste que no es tal. ¿Cómo lo ve usted? Claro, a ver, por un lado, las cuarentenas obligatorias han demostrado no ser eficaces, ¿verdad? Hace poquito salió, creo que fue la semana pasada, sobre el fin de la semana pasada, una nueva investigación que hablaba de los efectos de los lockdowns y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto está bastante saldado. En lo personal, yo, como les decía, nosotros entendemos desde el Partido Colorado que hubiese sido deseable y que sería deseable seguir insistiendo en la comunicación, en esto de que cada uno haga un esfuerzo aún mayor de intentar teletrabajar, si puede teletrabajar, de intentar quedarse en su casa, en su burbuja, ¿verdad? Porque la realidad es que esta pandemia está llevando muchísimo más tiempo del que todos hubiésemos deseado y del que todos hubiésemos anticipado. Y si bien hay muchas de las cuestiones que tienen que ver con la movilidad, por ejemplo, como bien lo decía Radi, en ese gradiente, que lo sabemos, bueno, se necesita desde nuestra perspectiva y seguir insistiendo en eso, porque bueno, esto tiene un efecto cansancio, ¿verdad? Y un efecto acumulativo en el que los meses que han pasado desde el inicio. Y también me gustaría, ya que dijiste que quedaban pocos minutos, decir el quinto planteo que nosotros llevamos a la Comisión de Seguimiento COVID, que fue el tema de la presencialidad en la educación, que ese es un tema que desde el Partido Colorado venimos, defendiendo y sosteniendo desde el inicio de la pandemia. Robert Silva lo ha dicho en muchísimas oportunidades, y yo en lo personal estuve en las últimas semanas estudiando mucho el tema, y lo que tiene de bueno la pandemia es que de alguna manera te permite acceder a investigaciones de distintos países, ¿verdad? Ya no es que uno estudie lo que sucede en Uruguay, estudia lo que sucede en el mundo, y de conversar con personas idóneas, y realmente me queda muy claro que bueno que las escuelas no son motores de la pandemia, que en definitiva los maestros no tienen más riesgo que la población en general de contagiarse. O sea, hay mucha evidencia en ese sentido, y esa fue otra de las cuestiones que nosotros fuimos a proponer a esa comisión, y que mientras estábamos en la propia comisión se anunció el inicio gradual de la presencialidad. Senadora Sanguinetti, gracias por estos minutos para M24. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un saludo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.